en cuenta que, bueno, como ya todos estamos viviendo, debido a esta pandemia, en muchos lugares, en muchas instituciones hospitalarias, ha tenido que suspenderse la realización de procedimientos selectivos, procedimientos quirúrgicos selectivos. De esto hay algunos reportes y algunos estudios, como este estudio global que está mencionado en el Journal de Cirugía Vascular, en el cual se realizó mediante una encuesta de cirujanos vasculares de diferentes países, donde reportaron que más del 90% de ellos habían reducido o suspendido procedimientos selectivos y dentro de ellos también procedimientos relacionados a la creación del acceso vascular, que es lo que nos concierne, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa avanzada, debido a estas medidas, no acceden a tiempo a la realización de este acceso vascular. En vista de esta situación, diversas sociedades han presentado guías o recomendaciones para mejorar el acceso vascular durante la pandemia por COVID-19. Entonces, he hecho una revisión de estas guías, de estas recomendaciones, y vamos a presentar las principales y más o menos las que se enfocan hacia nuestra realidad también para tener presente, ¿no? Entonces, estos son dos gráficos de cuál ha sido el impacto de la pandemia por COVID-19 dentro de los procedimientos quirúrgicos. Esto es de un centro hospitalario de Estados Unidos, donde se hace una comparación de cuál era el volumen de procedimientos quirúrgicos vasculares, sobre todo, en los años previos a la aparición de esta pandemia, ¿no? Como vemos, ha habido un impacto muy marcado. Entonces, en este centro hospitalario era alrededor de 400 a 500 procedimientos al año, y que para el año 2020 baja de manera brusca, menos de 50 incluso durante esa fecha, ¿no? Solo se dio prioridad, esto es más o menos hasta mediados del año, ¿no? Los primeros meses de la pandemia. Solo se da prioridad a procedimientos quirúrgicos de urgencias, ¿no? Entonces, y en este mismo estudio plantea que para recuperar o realizar estos procedimientos embalsados tomaría un tiempo de incluso hasta 8 meses, siendo mayor cuando se hace en cada centro hospitalario. Incluso hay una propuesta ahí que plantea de aunar esfuerzos y desarrollar procedimientos conjuntos de manera participativa con diferentes centros hospitalarios para lograr un desembalse más pronto, ¿no? Con lo cual se reduciría en cierto modo más o menos a la mitad de tiempo para lograr realizar estos procedimientos suspendidos o postergados. Entonces, pasando ya un poco más al tema que voy a desarrollar, como mencionamos, diferentes sociedades presentaron recomendaciones o guías sobre la programación de esos procedimientos. Uno de ellos, que fue el que presentó sus guías de forma más temprana, es el Colegio Americano de Cirujanos, y esta guía está presentada de marzo del año 2020, a fines de marzo, ¿no? Entonces, ahí nomás, ni bien la pandemia empieza a instaurarse en diferentes países. En el capítulo de cirugía vascular, y hace recomendaciones en cuanto a la parte de cirugías vasculares respecto al acceso para diálisis, ¿no? Que es lo que nos concierne. Entonces, incluso da una categoría, un triaje para, según esto, priorizar algunos procedimientos, y también recomienda en otro grado aquellos que pueden ser pospuestos, ¿no? O si fuera posible, o si no son tan urgentes, manejar o desarrollarlos posteriormente. Entonces, los que están con clase 3, aquellos que recomienda que deben realizarse o priorizarse, y con clase 2, posponer si fueran posible o posponerlos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos procedimientos de clase 3 o de prioridad? Aquellos procedimientos que involucran la pérdida o la disfunción del acceso de forma inmediata. Entonces, ellos son la trombosis o disfunción del acceso de diálisis, las infecciones del acceso de diálisis, una revisión por una úlcera que es de la fístula, que es en realidad ya una urgencia vascular, y la necesidad de la instauración de creación de un acceso vascular en un paciente con falla renal, ¿no? Entonces,
El uso de catéteres tunelizados también lo considera como un procedimiento de urgencia. Y dentro de los procedimientos que si fuera posible, recomienda su reprogramación, revisión de fístula por disfunción o por un síndrome de robo, o estudios de fistulografías. Y en pacientes con una enfermedad renal avanzada, pero que no hay una urgencia para iniciar diálisis, en lo posible considera o recomienda la reprogramación o posponer ese procedimiento, ¿no? Entonces, a propósito de esta situación, también hay estudios o hay autores que plantean, este es por ejemplo de un hospital asiático de Taiwán, en el cual plantea un score para realizar un triaje de qué pacientes deben ir a prioridad para la creación de un acceso vascular, qué pacientes hay que darle la creación de un acceso de forma temprana y qué pacientes no tienen urgencia o cuáles pueden ser pospuestos para realización una vez que se haya controlado en cierto modo la situación, ¿no? Entonces, este score se basa en 5 parámetros de la ABCDE, los cuales son si es que hay algunas características concernientes al acceso, como pueden ser la dificultad de accesos limitados o disfunción del acceso, ¿no? Si es que hay antecedentes o historial reciente de infecciones bacterianas asociadas al acceso, el grado de enfermedad renal, una enfermedad renal avanzada 4 o 5. Entonces, pacientes con enfermedad renal en grado estadio 4 son los únicos que clasifican como una categoría en verde, que es una categoría que no requiere la creación de acceso de forma urgente, ¿no? El resto de pacientes que tiene alguna de esas características o es un paciente con enfermedad renal en grado estadio 5, ya van a la categoría en amarillo o rojo, que tienen que dársele mayor prioridad, ¿no? Entonces, dependencia de diálisis o pacientes que tienen otro de los parámetros es paciente que tiene diálisis, que realiza diálisis a través de un acceso de catéter, pero que está funcionante por más de 6 meses, ¿no? A cada uno de los parámetros le da cierta puntaje y cuando se suma la presencia de estos es que se obtiene el orden de prioridad según el cual se le debe dar la intervención, ¿no? Y la última parte, que es la que estoy presentando ahora, es las recomendaciones del capítulo de nefrología intervencionista de la Sociedad Brasileña de Nefrología, que me parece que son las que, al menos de todos los que conciernen a las evaluaciones de acceso vascular y de fístula específicamente, son los que están un poco mejor estructurados y más ordenados y que también están un poco más cercanos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, a manera de puntos importantes, lo que menciona es que debido a la sobrecarga de los sistemas de salud y al riesgo de infección o de contaminación para los pacientes dentro del ambiente hospitalario, hay que dar preferencia a la realización de los procedimientos de forma ambulatoria, siempre que esto sea posible. Si es que hubiera una sospecha o confirmación de infección por COVID de alguno de los pacientes programados, el procedimiento obviamente debe suspenderse por el periodo de cuarentena para evitar la diseminación del virus, ¿no? Entonces, y como punto importante a tener en cuenta, los catéteres temporales representan el caso más crítico dentro del punto de vista del acceso vascular, por lo cual tienen que estar al primer nivel de la lista de prioridad de procedimientos, ¿no? Ya sea para la creación de una fístula arteriovenosa o para la colocación o cambio por un catéter tunelizado. Entonces, estas recomendaciones la estructura dentro de 4 parámetros de tipos de procedimiento. En rojo, aquellos procedimientos que no deben ser pospuestos, que deben realizarse de forma prioritaria lo más pronto posible. Y en verde, procedimientos selectivos, que son los menores, ¿no? Entonces, voy a mencionar de manera sucinta cada uno de los subtítulos que menciona estas recomendaciones. Pacientes que no tienen, o pacientes nuevos en diálisis que no tienen un acceso vascular definitivo, entonces en ellos los procedimientos para garantizar el acceso a hemodiálisis no deben posponerse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el demorar el inicio de la terapia de reemplazo renal
por falta de un acceso vascular, va a conllevar el riesgo de empeorar la condición clínica del paciente. Esto ya todos lo sabemos. ¿Cuáles son estos procedimientos que deben priorizarse? La colocación de un catéter para diálisis. Si es que el paciente ya tiene un catéter temporal, el cambio por un catéter tunelizado. O la creación de una fístula en un paciente que ya está dializando con un catéter temporal o tunelizado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta acá que se recomienda individualizar la población de riesgo, sobre todo por decir, como ya sabemos, la población en diálisis es por lo general una población adulta o de tercera edad, hay que individualizar y tener en cuenta que ellos son población de mayor riesgo para hacer complicaciones si es que se infectan de COVID. Entonces, si es que estos pacientes, por ejemplo, están en diálisis y tienen un catéter tunelizado funcionante que ha durado, digamos, más de 3, 6 meses funcionando adecuadamente, en ellos se recomienda posponer la creación de la fístula hasta que baje toda esta pandemia. Y otra de las recomendaciones importantes es reducir el número de consultas postoperatorias con la finalidad de reducir la exposición a ambientes contaminados, ¿no? Entonces, dentro de ello, una recomendación que me parece importante y que podemos tomar en cuenta para nuestra realidad es, en lo posible, la evaluación del acceso vascular en la unidad de diálisis, ¿no? Entonces, el segundo subtítulo que menciona es en cuanto a la disfunción del acceso vascular. Para ello, menciona que son procedimientos que no deben posponerse, aquellos en los cuales el paciente en diálisis tiene riesgo de pérdida del acceso vascular, ya sea debido a trombosis o estenosis, y deben ser considerados una prioridad. Procedimientos como el rescate de una fístula mediante trombólisis o trombectomía, o el cambio de catéter por disfunción. El tercer grupo de procedimientos que debe considerarse de prioridad o no electivos son aquellos procedimientos en los cuales hay una intercurrencia infecciosa, ¿no? El cierre de una fístula infectada que no responde a tratamiento antibiótico o la remoción de un injerto vascular arteriovenoso infectado, ¿no? Entonces, o el otro, complicaciones de sangrado que requieren un manejo quirúrgico, que evidentemente esto no debe posponerse. Y el último grupo, que son procedimientos selectivos que deben posponerse, que no demandan mayor urgencia, consultas ambulatorias para monitoreo del acceso vascular o un mapeo preoperatorio para la creación de la fístula, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es el resumen y la presentación que quería mostrarles. Al menos lo que la mayoría de guías mencionan es tienen criterios uniformes en cuanto a qué grupos deben priorizarse y qué grupos pueden posponerse o manejarse de forma un poco más tardía. Ok, muchas gracias, doctor Alberto Guchiquén.